Paso al siguiente punto. 7. Buscar el rostro del Eterno. ¿Sabe por qué, hermano, nosotros pecamos? Porque nos alejamos de Él. Yo escucho que el Eterno con cierta frecuencia habla aquí a algunos y el Eterno le habla con esta palabra y dice, ¿por qué huyes de mí? ¿Por qué huyes de mí? Entonces, hermano, que cuando uno huye de Él, pues uno se está alejando de Él. ¿Y qué pasa cuando uno huye de Él? Pues el pecado, hermano, está al acecho y más rápido se puede enseñorear de uno cuando uno se aleja de Él. Y para remediar el pecado, hermano, que se ha generado como consecuencia de que yo he huido de Él, me he apartado de Él, yo debo acercarme a Él, o sea, buscar su rostro, acercarme a Él. Y hay 3 preguntas, hermano, que yo quiero responder. Primero voy a darle el texto, hermano, el mismo texto, 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si se humillare mi pueblo, más adelante dice, y buscar mi rostro. Más adelante dice, perdonaré sus pecados. Estamos hablando, hermano, de los requisitos para alcanzar perdón. Si el pecado vino porque yo huía de Él, para resolver el pecado, yo tengo que demostrarle a Él que ya no quiero huir, sino que me quiero acercar a Él, que me interesa estar cerca de Él. Y quiero responder 3 preguntas en relación a buscar su rostro. Primero, ¿cómo buscarle? Segundo, ¿cuándo buscarle? Y tercero, ¿dónde buscarle? En relación a la pregunta, ¿cómo buscarle? La respuesta está aquí en Deuteronomio 4:29. Pero voy a leerlo desde el 27, hermano, porque el 27 tiene que ver con la causa y buscarle tiene que ver con una consecuencia. Usted sabe que, hermano, el Eterno está procurando que el venezolano le busque. ¿Cómo? Ya se lo expliqué. Nos está llevando a angustia. Dice Deuteronomio 4:27, y Adonai os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones. Los venezolanos están siendo esparcidos por las naciones. Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esta tierra está vomitando a sus moradores. ¿Y por qué? Porque están practicando iniquidades que al Eterno no le agrada. ¿Por qué? Porque se han alejado del Eterno. Porque han estado huyendo de Él. Dice Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Adonai tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. ¿Cómo hay que buscarlo? De todo corazón y de toda tu alma. Con todo el corazón, hermano, y con todo el alma. 5 minutos de oración y leer un capítulo de la Biblia, hermano, eso no sirve. ¿Oyó? Eso no sirve. Esto tiene que ser, hermano, desde la madrugada. Desde que usted se despertó en la madrugada, comience a buscarlo. Y en lo posible, deje de ver televisión. Bueno, el Eterno nos está quitando la electricidad, hermano, para que no veamos televisión. En lo posible, hermano, todo el tiempo que usted pueda, dedícase a buscar al Eterno. Todo el tiempo que le sea posible, dedícase a buscarlo. Eso es hacerlo de todo corazón. O sea, tomarlo, hermano, como si es lo más importante de su vida. Porque eso es lo que el Eterno nos quería decir. El Eterno nos dice, de verdad, nos enseña de que tenemos que verlo a Él como lo más importante que nosotros tenemos que hacer, o la persona más importante a quien tenemos que buscar, a quien tenemos que acercarnos. Ahora, ¿cuándo lo vamos a buscar? Bueno, por ejemplo, Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y luego dice, en su angustia me buscarán. Si usted ya está en angustia, busca al Eterno. Y si la angustia está aumentando, no lo está buscando bien, lo está buscando mal. Ay, hermano, yo voy al culto el domingo. ¿Sí? Eso no es suficiente. Yo guardo el día de reposo el sábado. Eso no es suficiente, hermano. Usted sabe que el Eterno constituyó el día de reposo el sábado para enseñarnos algo. El Eterno me dijo lo siguiente, me dijo, así como tú procuras apartar el día de reposo para mí, hacer mi voluntad, santificarlo, procurar ser santo en ese día, tú tienes que de la misma manera procurar hacer que en tu vida todos los días sean como ese día, como el día de reposo. O sea, no puede ser, hermano, que en el día de reposo yo lo santifico y de otros 6 días yo me desordeno, porque seríamos unos fariseos. O sea, soy fariseo 6 días y un día me voy a santificar. No, hermano. En el 7º día yo me santifico, hago todo el esfuerzo por hacerlo bien, por santificarme, pero ese día es el modelo. Es un modelo para mí de lo que yo debo hacer en los otros 6 días.
En el séptimo día yo me esfuerzo por hacerlo mejor, hago su voluntad, me consagro a Él, recibo toda la enseñanza, medito en la palabra, dedico en lo posible todo el tiempo para hacer su voluntad en ese día. Pero lo que yo hice en ese día es el modelo de mi vida para los otros 6 días. Por supuesto, los otros 6 días no van a superar el séptimo día, porque el séptimo día fue creado especialmente para eso, ¿verdad? Pero el Eterno me dice, bueno, ese día, el día de reposo, que te sirva de modelo para los otros 6 días. ¿Cómo debes ser tú? Ahora, ¿dónde buscarlo? Y voy a comenzar a hablar de las reformas. Cuando hablamos de dónde, hermano, hablamos de un lugar. Hay una palabra que está aquí en Jeremías 54 y 5. Dice lo siguiente. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel. Vamos a leer, donde diga Israel, vamos a leer Venezuela. Quiero aclararle, hermano, y recordarles que el Eterno ve a Venezuela como la Israel de América. El Eterno tiene una Israel allá en el oriente que ahorita no está tratando con ella, no la va a santificar, ¿sí? Lo hizo en el pasado, pero en este tiempo no lo va a hacer. Pero el Eterno en este tiempo miró hacia América y en América miró hacia Venezuela y ve a Venezuela como una segunda Israel. Y por eso les digo que cuando leamos aquí Israel, vamos a leer Venezuela. Dicen, vendrán los hijos de Venezuela, ellos y los hijos de Judá juntamente. Cuando leamos Judá, vamos a leer Occidente. Usted sabe que la tribu de Judá, hermano, el Eterno nos reveló. Digo nos reveló porque muchos profetas tienen esta revelación. No solamente yo, muchos profetas tienen esta revelación. Que la tribu de Judá, hermano, está concentrada en el occidente del país. Táchira, Zulia, Mérida, Falcón y otras partes por allí. Por eso habla del occidente del país. Y dice, y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Adonai su Dios. Pero ¿a dónde lo buscarán? ¿A dónde irán los hijos de Israel? O sea, ¿a dónde irán los hijos de Venezuela? ¿Y a dónde irán los hijos de Judá? O sea, las poblaciones del occidente, ¿a dónde irán? A buscar a Adonai. La respuesta está en 55. Dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Adonai con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ahora, ¿qué significa, hermano? ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que la iglesia está extraviada, perdió el camino. Desde hace mucho tiempo la iglesia perdió el camino. El Eterno ese camino lo está revelando. La enseñanza la está revelando. ¿En dónde? Porque el Eterno, hermano, en Venezuela escogió un lugar y en ese lugar va a revelar la Torá, la enseñanza. Y el Eterno, cuando ese pueblo que esté en angustia, o sea, cuando Venezuela esté en angustia, ¿por qué Venezuela va a estar en angustia? Bueno, hermano, todas las cosas que faltan. Falta guerra de naciones, ¿verdad? Falta terremotos, falta tsunami, falta hambruna, faltan plagas, enfermedades, faltan muchas cosas todavía. Eso va a producir más y más y más angustia. Y el pueblo en la angustia va a preguntar al Eterno, ¿qué hacemos? Busque mi rostro. Aprenda mi Torá. ¿Dónde? Entonces el Eterno le va a decir, allá hay un lugar donde yo le enseñé y allá vayan a buscar la enseñanza. Ese lugar, ¿cómo se llama? Es un lugar, hermano, que nosotros llamamos este tiempo la Nueva Jerusalén. Y por revelación profética nosotros le decimos, hermano, le decimos Tachir, que es el nombre hebreo del Táchira. Y el Eterno escogió, hermano, al Táchira, que forma parte de los territorios de Judá en Venezuela. Táchira forma parte del occidente de Venezuela, forma parte de los territorios de la tribu de Judá en Venezuela. Y el Eterno de esos territorios escogió al Táchira. Y en el Táchira, hermano, escogió un remanente para revelar la Torá. Y el Eterno, hermano, cuando ese pueblo esté en angustia, le va a dar revelación profética a través de los profetas, hermano. Le va a decir al pueblo, ustedes tienen que ir a mi Nueva Jerusalén, tienen que ir a Tachir, tienen que ir a mi monte Sión. Pero un monte Sión, hermano, de aquí de Venezuela, de la segunda Israel. Por eso yo hablo de la segunda Israel. Ok, entonces ya respondí, hermano, a la pregunta, ¿dónde, verdad? ¿Dónde? Ahorita yo voy a seguir hablando de esto y voy a seguir respondiendo de por qué ese lugar. Paso del punto número 8. Confesar
el pecado y la iniquidad. El número 8 es confesar el pecado y la iniquidad. Usted sabe, hermano, que dice la Escritura allá, por ejemplo, en Levítico 5:5, cuando pecare en alguna de estas cosas, cuando alguien pecare, confesará aquello en que pecó. Confesará. La confesión, hermano, es muy importante para obtener el perdón. Recuerde que estamos hablando, hermano, de recibir el perdón. Si yo no tomo en cuenta estos principios, hermano, el perdón está en peligro. O sea, el perdón puede ser negado. Estos son principios que yo tengo que cumplir para que yo pueda recibir el perdón. Dice Levíticos 16:21, en aquel proceso que realizaba el sacerdocio una vez al año, cuando en la fiesta de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba, hermano, al lugar santísimo para interceder por los pecados de ignorancia de todo el pueblo. Y dice allí, hermano, en Levítico 16:21, impondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Sabe qué tenía que hacer, hermano, Aarón? Hacer una lista. Aarón hacía una lista de todas las iniquidades, una por una. En este pueblo hay mentirosos, la mentira. En este pueblo hay calumniadores, la calumnia. En este pueblo hay borrachos, la borrachera. En este pueblo hay ladrones, el robo. En este pueblo hay... Bueno, todo eso, hermano, hacía una lista. Pero fíjense lo que dice allí. Ahí habla de 3 cosas distintas. Habla de iniquidades, 1, habla de rebeliones, 2, y habla de pecados. Y se tienen que confesar por separado. Por eso, hermano, yo le expliqué a usted que es una iniquidad. Usted sabe, hermano, que la lista de pecados en este tiempo es corta. ¿Cuántos pecados comete usted? Poquitos. ¿Sabe por qué? Porque usted peca en aquello que usted sabe que está mal. Cuando usted tiene conocimiento de algo que está mal y usted lo hace, eso es pecado. Algo que usted tiene ya conocimiento de lo malo y usted lo hace, eso es pecado. Tiene que ver, hermano, con hacer lo que usted ya conoce que está mal. Pero cuando yo hablo de iniquidad, me refiero a algo, a muchas cosas que usted hace y que usted asegura que no son pecados. Ahí está el problema. Por eso le digo que la lista de iniquidades suyas son miles y la de pecados son 5 seguramente. Porque si usted solamente cree que uno puede pecar en 5 cosas, esos serán sus 5 pecados. Usted sabe que uno a veces, cuando trata de demostrarle a las personas que son pecadoras, entonces, ¿sabe qué dice la persona para justificarse? Dice, pero yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no adultero. 3 ya, bueno, ¿ve? O sea, ¿no ve que no es pecador? Como en su lista de mandamientos solamente tiene 3 mandamientos, no es pecador en esos 3 mandamientos. Pero todos los miles que no saben qué son para esta persona son iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Son las cosas en las que yo peco, pero que yo las tengo como cosas buenas, como cosas aceptables, como cosas que uno puede hacer. Le pongo un ejemplo. Comer cerdo es una iniquidad en el pueblo de Venezuela, en la iglesia de Venezuela. Está bien comer cerdo, está bien comer jamón, está bien comer marrano. ¿Eso es pecado para la iglesia? No. Para la mayoría, ¿no? No es pecado. ¿Pero por qué ellos dicen que no es pecado? Bueno, porque no lo entienden, no se les ha enseñado, es parte de la ignorancia. Ahora, eso es lo que yo llamo iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Bueno, es un pecado que se comete, pero que yo lo defiendo, yo lo practico como una costumbre propia de mi pueblo. Y es más, todos hacen lo mismo que yo hago. Porque así como el pastor come arepa rellena con jamón, todas las ovejas comen arepa rellena con jamón. Eso es una iniquidad. ¿Y por qué el profeta no come arepa rellena con jamón? Porque al profeta el Eterno le está revelando las iniquidades. Al profeta el Eterno le está abriendo los ojos y le está diciendo, mire lo que está haciendo mal mi pueblo y mire lo que tú también estás haciendo mal. Y deja de hacerlo para que pueda enseñar a mi pueblo. Porque, hermano, ¿con qué cara uno puede enseñar al pueblo si uno está haciendo lo mismo? Uno es el primero que tiene que apartarse de las iniquidades. Yo les pongo un ejemplo, hermano. Cuando yo oro por el perdón de mis pecados, yo oro así. Yo les quiero enseñar, porque así es como uno tiene más conciencia de lo que está mal. Yo les he enseñado a ustedes que hay varios tipos de pecados. Están los pecados de impureza, están los pecados de profanación, están los pecados de injusticia, están las iniquidades. Cuando yo oro, por ejemplo, ¿cómo oro yo? Yo le digo, oh Señor, yo te ruego que me perdones mis pecados de impurezas, todo en aquello que me haya contaminado,
y me haya hecho impuro, yo te ruego que me perdones y me purifiques. Y eso es lo que estoy diciendo, y me purifiques. Si tengo conocimiento de algo en lo cual me contaminé, por ejemplo, toqué algo o fui a un lugar que al ir pues me iba a contaminar, ¿no? Yo le he explicado a ustedes que, por ejemplo, cuando uno va a un cementerio uno se contamina, y por cierto, es por 7 días. Y eso es lo que dice la Torá. Entonces, si yo estuve obligado a ir, yo igual tengo que pedir perdón. Señor, perdóname por profanar mi cuerpo, por contaminarme. Entonces yo confieso, ¿cuál pecado? El pecado de impureza. Ahora, el pecado de profanación es otra cosa. La profanación tiene que ver con contaminar las cosas santas, afectar las cosas santas, profanar las cosas santas. Por ejemplo, si usted, hermano, usted vino al santuario, usted vino a la casa del Eterno, es un lugar santo, pero si usted vino, por ejemplo, y usted se contaminó de muerto, y vino así porque quería escuchar la enseñanza, usted tiene que sentirse mal. Y usted tiene que decir, oh Señor Adonai, perdóname por contaminar tu casa, por mis condiciones de impureza, estoy profanando tu casa. Acuérdense, yo le enseñé a usted, hermano, en 2 de Crónicas 23, 19, ¿qué dice allí? Cuando es levantado, restaurado el tabernáculo caído de David, dice que se ordena establecer porteros en las puertas del santuario. ¿Para qué? Dice, para que no entren impuros. O sea, para que no entre aquel que esté contaminado. ¿Para qué? Para que no profanen el lugar santo. Yo le he explicado a usted, hermano, que la santidad es como un brillo, una luz, un brillo que uno tiene. Y si usted se contaminó, ¿qué pasó con ese brillo, con esa luz? ¿La perdió? No la tiene. Si usted se contaminó, cuando usted entra al santuario, esa falta de lustro, esa falta de brillo suyo, afecta el lugar y contamina el lugar. ¿Y cuál es la idea, hermano? Que cuando usted entra aquí, usted venga con el brillo opaco, ¿sí? Pero con la enseñanza, con la palabra, su brillo aumente. El resplandor de la santidad aumente. Lógicamente se acepta la palabra, ¿no? Porque si usted es un soberbio, ¿sí?, y rechaza la palabra, la tira al suelo, la luz no va a aumentar. Por el contrario, se va a ir más negro, hermano, de lo que llegó. Esa es la verdad. Entonces le estoy explicando, hermano, que hay que hacer confesión separada. Señor, perdóname por mis pecados de impureza, perdóname por mis pecados de profanación, por haber profanado tus cosas santas. Si las profané, por ejemplo, si tengo conciencia de eso, hacer una confesión por separado de esas cosas. O sea, eso lo hace más una persona que tiene más entendimientos sobre cómo pecar. Y por supuesto, si yo tengo más entendimiento cómo no pecar, pues también tengo más conocimiento de cómo confesar el pecado y hacer una mejor confesión. Porque la confesión es importante y la confesión tiene que ser inteligente. Los pecados de injusticia, cuando yo agredo a alguien, afecto a alguien, ¿verdad?, hiero a alguien, es un pecado de injusticia. Entonces también tengo que confesarlo por separado. Perdóname por haber herido a fulano de tal, mira cómo le hablé a fulano de tal, no fue mi intención. O sea, uno al Eterno confesándole eso. Perdóname por haber dicho tal palabra, el hermano seguramente lo herí, perdóname, Señor, voy a tratar de no hacerlo. Entonces uno hace la confesión. ¿Y sabe qué es lo mejor, hermano? Y yo lo hago así, procuro hacerlo siempre, confesar de una vez que usted cometió el pecado. Cuando yo hago algo malo de una vez, hermano, como si me clavaran un puñal en el corazón, me clavaran un puñal, yo siento eso de una vez y yo me siento mal. Y yo tengo que resolver de una vez. Yo le digo, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. Y no es que lo haya hecho de manera intencional, ¿no? Porque cuando uno hay temor, hermano, uno se cuida de los pecados intencionales, los pecados voluntarios. Uno, vamos a decir, ciertas veces peca sin querer y con frecuencia peca sin entender. O sea, lo que yo le explico a usted, hermano, que son las iniquidades, que son cosas que yo estoy haciendo mal, pero que no sé. Pero el momento que yo las hago sin entender, el Eterno me dice, eso que hiciste está mal. ¿Pero por qué la hice? Porque era una iniquidad. Y entonces cuando yo comienzo a preguntar, ¿por qué estuvo mal? O sea, ¿cómo? Explícame. Y entonces el Eterno lo lleva a uno para la palabra, le va enseñando y lo va restaurando y le va haciendo entender las cosas que están haciendo mal para librarlo de las iniquidades, ¿verdad? Porque esa es la idea. Y hermano, cuando yo hago las oraciones también por mis pecados, yo digo lo siguiente. Yo digo, Señor, perdóname por todas las cosas que yo sigo haciendo mal, pero que tú no me has enseñado. Y yo siempre digo lo siguiente, porque seguramente te sigo
agrediendo, seguramente sigo faltando a tus estatutos, sigo faltando a tus mandamientos, solo que tú no me los has enseñado todos. Porque, hermano, el Eterno a uno no le enseña todo de una vez. Eso es como cuando uno va a la escuela, ¿verdad? Uno primero aprende las vocales, luego aprendió el abecedario, luego aprendió a leer, luego aprendió los números, luego aprendió a sumar, luego a restar. Y, hermano, en la matemática eso tiene mucho para aprenderle, pero usted no aprende todo de una vez. Y así, hermanos, cuando el Eterno le está enseñando, no le enseña todo de una vez, le va enseñando poquito a poco. Les pongo un ejemplo, si son 10.000 mandamientos, y si yo sé 10, por mi ignorancia, ¿cuántos estoy transgrediendo? Seguramente 9.990, ¿sí? Por mi ignorancia. Y cuando yo aprendo 100, procuro, hermano, guardar los 100. Eso es lo que yo llamo pecado, o sea, lo que yo ya sé que es pecado y yo trato de guardarme el pecado. Pero yo siempre, hermano, yo sé que si yo sé 100 mandamientos y yo me guardo los 100, yo sé que si son 10.000, no sé cuántos, pero son miles, los mandamientos, los preceptos del Eterno. Entonces, si yo nada más sé 100, los otros 9.900, en cualquier momento los voy a estar, ¿qué? Transgrediendo, porque no tengo conocimiento de ellos. ¿Y sabe cuál es el mayor enemigo mío, hermano? Mis iniquidades. Son aquellas cosas que yo hago mal, pero que todavía no sé cuáles son. Ni siquiera ustedes saben cuáles son. Y yo las hago y ustedes no se dan cuenta que están mal. Porque eso son iniquidades. Eso es lo que se llama iniquidades, hermano. Son pecados que se practican como una costumbre y que son socialmente aceptables. Son costumbres socialmente aceptables. Entonces, ¿quién me va a reclamar a mí por algo que es aceptable? Nadie. Y eso son las iniquidades. Y entonces, hermano, en la oración siempre debe estar en mente eso. Y si yo, hermano, oro así, yo voy a hacer, mi oración siempre va a ser como la del publicano y nunca va a ser como la del fariseo. Porque el publicano cuando oraba, él sentía ¿qué? Mucho dolor, porque se consideraba pecador. Bueno, cada vez que yo oro, aunque el Señor, el Eterno me ha enseñado mucho, yo todavía oro como un pecador. Todavía oro como un vil pecador. Porque en mi corazón sé que todavía hay iniquidades, o sea, hay cosas que Él no me ha revelado. A pesar de que Él me ha revelado muchas cosas que yo, si yo se le dijera a usted, usted no las aceptaría. Se lo aseguro, usted no las aceptaría. Porque usted no está en el tiempo de recibirla, de escucharla. Cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? Yo tengo que enseñarle a usted lo más elemental, lo que seguramente usted va a aceptar como pecado. Pero hay iniquidades que usted las va a defender a capa y espada. Pero el Eterno ya me reveló que son iniquidades y yo ya me aparté de esas cosas. Para mí antes, usar la barba era cualquier cosa, usarla o no usarla. El Eterno luego me enseñó que para mí es pecado si no me dejo la barba. Ahora, ¿por qué antes lo tenía como nada? Porque era una iniquidad. Y cuando yo le hablo a alguien que no tiene barba, él va a defender su costumbre. ¿Por qué la defiende? Porque, hermano, todo el mundo defiende su iniquidad. Eso es normal. Eso es normal, hermano, que cada quien defienda su pecado. Por eso se llama iniquidad. Por eso tiene otro nombre. Pero cuando el Eterno, hermano, me revela una iniquidad y esa iniquidad se convierte en mí en pecado, o sea que yo entiendo que estoy actuando mal, yo tengo que resolver eso, dejar de hacerlo. Y tengo que salir de eso. Y yo sigo avanzando, el Eterno me sigue mostrando más y más y más. Porque, ¿qué es lo que quiere, hermano, el Eterno de Venezuela? Quitarle todas sus iniquidades. No puede ser que una persona sea santa y a la vez practicar iniquidades. Eso no puede ser. Una persona santa tiene que guardar la Torá. Ok, la confesión. Le pongo otro ejemplo. Yo estoy aclarando, hermano, de cómo debe ser la confesión para que ustedes mejoren su confesión. Eso es muy importante, la confesión. No está bien de que cuando usted ore, ustedes digan, Señor, perdona todos mis pecados. Eso no es así, no es suficiente. O sea, es necesario que usted confiese su pecado. O sea, cada pecado tiene un nombre. ¿Cuál es su pecado? Pues usted mintió. Diga, Señor, perdóname por haber mentido. Dígalo. Si usted miró a una muchacha mal, ¿sí? No tenía que mirarla así. Confiéselo, Señor, perdóname por mirar a esa jovencita así. Perdóname por usar los ojos que tú me diste, usarlos mal. Perdóname, Señor. O sea, póngale al pecado, póngale apellido. No le llame solamente pecado. ¿Cuál es el apellido del pecado? Bueno, lo que usted hizo. Explíquele. Es bueno que él explique. Cuando hable de la confesión, explíquele. Por haber mirado a esa muchacha así, perdóname, Señor. Cuando hablamos de la confesión, hablamos de eso, hermano. Normalmente, ¿cuáles son nuestras oraciones? Señor, perdóname todos mis pecados. ¿Qué es eso, hermano? ¿Pero cuáles pecados? No sé cuáles son. Pues claro, ¿qué vas a saber, chico, si eres
ignorante. ¿Sabe qué le agrada al Eterno, hermano? Que uno procure sabiduría, es decir, entender qué es lo que no le agrada a Él. Y cuando uno hace la confesión con nombre y apellido, o sea, Señor, perdóname porque mentí así de esa manera, porque miré así de esa manera a esa persona, así, perdóname, Señor. ¿Ve? Y por eso yo le explico a ustedes, hermanos, que la mejor manera es confesarlo de una vez, porque en el mismo momento usted sabe a quién miró, cómo se llama, cómo era, por qué la miró así, todo. Y es la mejor manera y es el mejor momento de confesar. Pero si usted espera confesarse, hermano, el fin de semana o como hacen los católicos, ¿verdad? Cuando van allá al cura, Señor, perdóname todos los pecados. Ni me acuerdo cuáles serán, Señor, pero perdóname. ¿Qué es eso, hermano? ¿Vas a demostrar arrepentimiento de verdad? ¿Sí? ¿En tu corazón hay genuino arrepentimiento? ¿Hay compunción de corazón? No, hermano. Eso no sirve. Ese tipo de confesiones no sirven, hermano. Quiero hablar, hermano, de una reforma en relación a la confesión.